Para unos, la prisión ha significado más trauma que para otros, si juzgamos a partir de que mientras más encumbrada es la posición de poder, más manipulación se había evidenciado en las últimas décadas. El caso del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, ha sido desde sus inicios uno de los más controvertidos. No solo por las quejas de su familia y abogados, sino por la dimensión del cargo que ostentó. En este bloque damos una mirada detallada a su caso, así como al del exdirector de la Lotería Nacional, Luis Michel Diciembre, acusado de estar detrás del sorteo fraudulento, judicializado mediante el expediente Operación 13. Jan Alain Rodríguez, ex procurador de la República, es el rostro más conocido de la Operación Medusa, cuya prisión preventiva fue dictada el 13 de julio de 2021 por 18 meses a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Nuestro equipo inició una búsqueda de los momentos más difíciles que ha pasado el ex procurador de la República desde que ingresó a prisión preventiva. A pocos días en prisión, el Consejo de Defensa de Jan Alain Rodríguez salió en denuncia de que los derechos fundamentales del ex procurador eran violados. En su lista han citado desproporcionalidad de la prisión preventiva, crueldad en la alimentación y espacio carcelario. Otra denuncia de los abogados ha sido que el derecho a defensa ha sido obstruido en distintas fases. La Procuraduría General de la República, en despacho, dura 7 días, magistrado, en llegar del despacho de la Procuradora al día 28 al despacho del PEC, que llega a 20 metros, de esa esquina a esa esquina, 7 días, mientras yo lo caliente lo pongo frío y lo frío lo pongo caliente, mientras yo he tenido que aprender a trabajar en el piso porque no me daba una silla, mientras no pongo un plato llano ni como hierro porque no me lo suministran. Para cualquiera 7 días no es nada, pero 7 días sin pensar avanzar a tus hijos, sin poder participar en la educación de tus hijos, sin trabajar para el sustento de tus hijos, son muchos días, magistrada, 7 días para cruzar de aquí a aquí, y 5 veces. El 7 de diciembre, la defensa de Jan Alain tuvo que acudir a la Procuraduría para denunciar que algunos imputados en el caso Larva por narcotráfico fueron instalados al lado de la celda del ex procurador. Por su característica de ser un procurador en la que, ¿verdad?, enfrentó desde sus gestiones situaciones, y entonces además por la magnitud de la acusación, además de que él es abogado, pues requería mejor estar en un área mejor protegida, un poco más aislado de lo más privado de libertad que están ahí, y son situaciones que uno le entiende y que son atendibles, porque hay casos y hay casitos. Esta situación fue de extrema alerta para Rodríguez, ya que los imputados en esta operación denunció fueron investigados durante su gestión, por lo que su cercanía suponía un peligro inminente para el ex procurador. El caso en la que él está envuelto es un caso por su rango que él ocupó en la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Entonces hay situaciones que hasta para el manejo de la misma seguridad penitenciaria tienen que tomar cuestiones elementales, pero que también están contemplados sin que eso constituya un privilegio que irrite a los demás privados de libertad. El 10 de diciembre de 2021, Jan Alain Rodríguez fue llevado a la Clínica Abreu para la realización de estudios en atención a una complicación renal que lo aqueja desde hace varios años. Por esta misma condición de salud, el padecimiento renal de Jan Alain ha empeorado desde que se encuentra en la cárcel, complicando su cuadro clínico. Otra emergencia lleva a Jan Alain al hospital el pasado 3 de mayo, pero esta vez por la condición crítica de su padre, Carlos Rodríguez, quien se encontraba ingresado en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAD. Magistrado, el motivo de su visita. Cerca de 10 días tenía ingresado el padre del ex procurador cuando el 4 de mayo se dio a conocer la noticia de que había fallecido a la edad de 84 años,
por un cuadro crítico tras sufrir un paro cardíaco, insuficiencia renal crónica y otras condiciones de gravedad que fueron desmejorando su salud. Otro detenido de alta notoriedad es el exdirector de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, hoy en Najayo, Hombres, hace 325 días. Vine por justicia y me convirtieron en jefe de una banda. Dicent fue arrestado el 18 de junio de 2021. Acababa de salir de unos chequeos médicos por padecimientos que lo tenían en alerta y que ameritaban de un seguimiento, establece su representante legal. Y él tenía precedentes de problemas renales. Y con ello acompañado del colesterol alto, que muchas veces muchas personas lo padecen, pero son precondiciones que hay que ponerle una atención rigurosa, que no es cualquier cosa. Cuando tú combinas colesterol alto, glucosa alta, problemas renales, es un paciente de cuidado que hay que ponerle atención de manera preventiva. Destaca que no ha sido revisado en profundidad fuera del recinto a 10 meses de haberle dictado medida de coerción. Él ha sido atendido de manera precaria, con las precariedades que tiene el sistema, porque la mejor pregunta sería, ¿nos han autorizado o han recomendado que él vaya a un centro de salud fuera del recinto carcelario? No. Entonces, hay un tema de desatención porque ellos no tienen dentro del plantel los especialistas para tratar este tipo de situaciones. Ellos pueden dar primeros auxilios, pueden dar un chequeo, pueden hacer un levantamiento del perfil médico y ahí entonces recomendar la salida para que sea atendido por un especialista, y eso nunca ha ocurrido. Dicen que luce físicamente con menos peso corporal desde que guarda prisión preventiva, padece colesterol alto con el hígado comprometido, además tiene piedras en los riñones, lo que según su representante lo obliga a tener una dieta especializada, a lo que de inmediato agrega quejas, estableciendo que aunque debe llevar una dieta libre de carbohidratos, esto no ocurre con el régimen alimenticio que le ofrece la prisión. En el recinto todo el mundo tiene que comer lo que prepara el recinto, y lo que más se consume en el recinto es carbohidratos. Los niveles de antioxidantes, por ejemplo, de los vegetales, o el tema de la proteína, está en su mínima expresión. Entonces, una persona que tenga problemas, por ejemplo, renales, colesterol alto, que esté avisado de que la glicemia le ha subido y le ha bajado, el carbohidrato es lo que menos debe tocar. Cuando te hablo de carbohidrato es mucho arroz y mucho espagueti, mucha pasta. O sea, en esos recintos se consume mucha pasta y mucho arroz, que es lo que menos debe consumir. Su abogado insiste que la condición de su cliente puede empeorar si sus solicitudes continúan siendo ignoradas y tomarán otras medidas para que su llamado sea atendido. Que él ha hecho varias solicitudes para que le permitan hacerse chequeo preventivo de su situación y el sistema no le ha respondido en ese sentido. Que nosotros ya estamos evaluando la posibilidad de irnos al auxilio judicial, porque se lo hemos solicitado al Ministerio Público, él también de manera directa con su despacho médico dentro del recinto, y sin embargo él no siente que le han atendido en la forma en que lo ha estado requiriendo. Sobre Dicent, dice no estar satisfecho con la atención médica que le brindan y que en ocasiones deliberadamente no son escuchados. Él ha visitado varias veces el despacho internamente. Tú sabes que de eso no dan constancia, de eso hay un libro que se anota la visita, en donde él hace el requerimiento, que él necesita un chequeo médico, que él necesita hacerse análisis de sangre para verificar cómo va su situación. Sin embargo, son cuestiones que no han sido respondidas dentro del recinto. Pese a que no ha desarrollado. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el país es un crítico por excelencia del sistema penitenciario. De paso, es actualmente un indignado de la materia debido a que la mesa penitenciaria, un plan de trabajo que se montó con el cronograma de revolucionar las cárceles dominicanas en un tiempo récord, se encuentra paralizada. Manuel María Mercedes ha tenido que visitar a gran número de los detenidos por el PEPCA en las cárceles. Fuimos a buscar su punto de vista sobre los privilegios con uno que ha podido ver este huracán por dentro. Que el hecho de que un ciudadano esté privado de libertad no pierde derecho. La comisión se ha mantenido en supervisión permanente de la condición de los apresados por el PEPCA. Una delegación de la comisión nos trasladamos allá a Najayo, Hombre, que es donde están ubicados. Allí nos reunimos con ellos, sobre todo con la cabeza principal, que en este caso era Alexis Medina, y los demás celda por celda.
El pabellón de máxima seguridad ofrece condiciones muy superiores a lo que vive un privado de libertad en República Dominicana. El mismo Mercedes lo compara con las cárceles que ha visitado en países desarrollados. En esa visita pudimos comprobar de que en el marco de los reglamentos de uso de esa área y de los derechos que le corresponden a los privados de libertad conforme a la normativa procesal, estaban en correspondencia con el trato que debería dársele. Intervine con la directora del nuevo modelo en el caso del ex Procurador General de la República porque habían algunas restricciones. El ex procurador, en principio, había denunciado que su vida estaba en peligro si era enviado a prisión, considerando que 4 años como principal acusador de criminales le había dejado en una posición muy sensible. La falta de acceso a los familiares, algunos requisitos sobre la visita que están regularizadas y que tienen un reglamento, ¿verdad? Un poco también el espacio en la que se encontraban, pero estas cosas fueron realmente subsanadas. Su envío a Najayo Hombres fue sucedido por un pliego de denuncias de sus abogados, lo que Mercedes asegura también estuvo plagado de excesos del sistema penitenciario. En el caso del Procurador General de la República, el juez autorizó, la visita más alargada por parte de su defensa técnica para que la puedan compartir, al igual que el uso de aparatos electrónicos que son necesarios hoy para una defensa técnica en correspondencia con la gravedad de los hechos que le plantea el Ministerio Público, y estas cosas se han ido administrando. Aunque más de 13 de los 28.000 privados de libertad en República Dominicana padecen hacinamiento, un mal que no tocó vivir a los detenidos por el PEPCA, los abogados cayeron en una cascada de denuncias de otra naturaleza. En los primeros meses, los escándalos judiciales iban desde poco tiempo para organizar su defensa con los abogados frente a expedientes complejos y extensos, imposibilidad de ver a familiares, alimentación deficitaria o dificultad para servicios de salud. Los derechos humanos se establece han sido resueltos en su totalidad. Pero al final todos los privados de libertad tienen el mismo derecho, no importa el hecho y no importa las circunstancias. Entonces, yo hasta el día de hoy en nuestros archivos no tenemos, después de resuelto todas esas que en principio estaban, quejas por parte de ellos en el trato, en las condiciones. Fernando Rosa, Alexis Medina y Luis Michel Dicent, por recomendaciones médicas, deben recibir una alimentación que no comprometa las enfermedades de base con las que llegaron a la cárcel, requerimientos con los que hubo que hacer reclamas ante las autoridades. En todos los recintos carcelarios, los privados de libertad con requerimientos médicos específicos, como el caso de diabéticos, deben ser asumidos por el sistema. Pero, ¿se escucha este clamor en el caso de todos los presos? Eso es verdad, en la práctica es verdad. Ahora en la ley no debería ser, porque recuérdese que la Constitución habla de igualdad y que todos y todas somos iguales ante la ley. Pero una cosa es lo que está en los textos, lo que está en la ley, y otra cosa en la realidad. Mercedes, quien ha visitado los 42 centros carcelarios que hay en el país, ha tenido que enfrentar por años el grito de privados de libertad con requerimientos médicos y alimentarios no atendidos. Admite que la desigualdad es una realidad. Sabemos que siempre la igualdad es algo a la que aspiramos, pero no es lo que se vive. No es lo mismo los privados de libertad que están en una máxima de seguridad, en un área privilegiada, donde tienen todas las atenciones, a lo que hoy están, por ejemplo, en La Victoria. Eso de La Victoria tienen que comerse lo que pudieran encontrar en el día, porque no hay, ni siquiera tienen las autoridades, aunque quisiera cumplir con ese deseo. Hay privilegios. Un sistema penitenciario que por un lado garantiza condiciones de privaciones excepcionales y otro sistema que es un viaje al infierno. No es la misma la comida que se cocina en La Victoria que la que se cocina en Najayo Hombre o en el CCR de Najayo Hombre o en el CCR 20.
o en el CCR, en donde está el procurador. No es lo mismo la alimentación. Por más que queramos decir, hay cosas que uno sabe que en la práctica no son así. Y yo quiero estar con la práctica, que es lo que le da la garantía de la credibilidad ante la opinión pública. Es una aseveración que Mercedes utiliza para dar por sentado que hay privilegios. No, esa igualdad que plantea la ley, que plantea la Constitución, en estos casos hay diferencia. El simple hecho de que ellos estén bajo el régimen que se instaló el nuevo modelo y que no estén en el régimen del viejo modelo es una diferencia del cielo a la tierra. El Departamento Nacional Penitenciario de los Derechos Humanos dice haber confirmado que se reforzó un equipo élite del sistema penitenciario para dar respuesta al incremento de presos de alto interés público en la cárcel de Najayo. El centro reforzó la seguridad enviando a equipo más actualizado, más contextualizado, con mayores experiencia en el sistema. Los privados de libertad mantienen todos sus derechos excepto el de la libertad hacia afuera. Dentro deben conservarse garantías básicas y aunque de forma más restringida, en esta área de máxima seguridad está estipulado el acceso a biblioteca. Acceso restringido al sol porque el tiempo para estar en el exterior es limitado. Visitas conyugales preestablecidas, sobre lo que hemos recibido datos de primera mano que en principio hubo exceso de los agentes penitenciarios sobre el tiempo para compartir con sus parejas de los detenidos. El sistema también prevé tiempo para ejercitarse. Finalmente, Manuel María Mercedes reflexiona criticando el aparatoso traslado que realiza el sistema penitenciario. Cuando se trasladan tanto a él como a personas que tengan notoriedad, creo que hay una seguridad excesiva. No sé de dónde se trajo el problema de Tocaco, porque como que un poco a mí, como activista de derechos humanos, como apasionado en materia penitenciaria, creo que eso es innecesario, porque no estamos en una confrontación entre elementos que tienen un alto perfil de inseguridad para ser trasladado a una sala de audiencia. Establece que no se está frente a presos con peligro de fuga y recuerda a las autoridades que es una práctica no contemplada en los manuales. No le veo ese perfil desde mi punto de vista como estudioso en materia de la conducta del privado de libertad, que tengan que hacer estos aparatajes y estas situaciones que no están ni siquiera contempladas en el manual de uso de estos centros, y ellos saben que yo como creador que ha trabajado desde el 2001 en el sistema penitenciario a esta fecha, sin coger vacaciones, sin cobrar honorarios, porque siento eso con pasión. Y entonces creo que hay medidas extraordinarias como esa que son innecesarias y que no deberían estarse aplicando, pero al final ellos son las autoridades. Si yo lo fuera, no lo hiciera. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa dice que tiene muchos otros expedientes por sacar a la luz, con el objetivo de recuperar fondos multimillonarios robados al Estado. Nadie vive la prisión deseada. Perder la libertad siempre será una realidad desventajosa. Lo cierto es que el sistema penitenciario ha respondido asumiendo las decisiones que los tribunales de instrucción han dispuesto para resolver las irregularidades presentadas por los imputados de El PEPCA. ¿Cuánto tiempo tomarán como inquilinos en la cárcel? Nadie puede establecerlo. Pero al grito de cese la corrupción, las investigaciones cuentan con gran respaldo de la sociedad, que espera casos bien instrumentados y coherencia en la justicia. Hasta la próxima. Buenas noches.